comunidad enclavada en la meseta purépecha de Michoacán decidieron tomar las armas que encontraron y enfrentar a los talamontes que destruían sus bosques y los mantenían atemorizados. 5 años después, la vida en Cherán es muy distinta. A diferencia de otros movimientos de los que les hemos hablado aquí y de este tipo, la comunidad de Cherán sí logró no solo restablecer la paz, sino reactivar la economía local vía una serie de proyectos productivos que han generado empleo y una prosperidad, además de que optaron por un gobierno de usos y costumbres que les está funcionando. Una historia de éxito de Cecilia Reynoso y Víctor Olvera. Muy buenos días, Cherán. Estamos en Radio Fogata. Les recordamos que estamos listos para el 5º aniversario de la lucha por la defensa de nuestros bosques. Recuerda, donde tu voz arde como el fuego. El 15 de abril de 2011, los 18,000 habitantes de Cherán iniciaron una rebelión de la que hoy se sienten orgullosos. Orgullosa y contenta de poder haber hecho algo por el pueblo de uno. Sí, vamos a festejar un año más. Pero hace 5 años el ánimo de Felipa y de los habitantes de Cherán era otro. El miedo mantenía paralizada toda actividad en la comunidad. Vivían desde 2008 bajo la amenaza de las extorsiones, desapariciones y secuestros. Y el bosque, sustento de todos, estaba siendo saqueado y devastado. Y teníamos que, hacer algo. Por eso sí, nos sumamos ahora sí a defender nuestro pueblo, Estamos aquí en la calle, no tenemos tranquilidad, no dormimos, estamos al pendiente y estas son nuestras armas. Y dije yo, estas son nuestras armas porque eso era lo que teníamos. El secuestro, la extorsión, el asesinato, las desapariciones y los asaltos ya no son problema en Cherán. Los delincuentes fueron expulsados de todo su territorio. Ya no estamos con miedo. Ya, de hecho, ya ni miedo nos da porque si viene alguien nos juntamos todos y a ver cómo le va. Campesinos, ganaderos y resineros han regresado al bosque que por años fue abandonado ante el acecho de talamontes apoyados por el crimen organizado. Ya andamos con más tranquilidad, ya no nos molesta nadie, así es de que ya ahora andamos felices. De las 20,000 hectáreas de bosque, alrededor de 11,000 fueron devastadas. De estas, en 4 años, más de 3,000 han sido restauradas. Resuelta la seguridad y con el saneamiento del bosque, la economía en Cherán poco a poco se ha ido reactivando a través de varios proyectos comunales. El vivero forestal es uno de ellos. Han llegado a estar trabajando aquí en el vivero hasta 120 personas temporales. En promedio ya de base han estado trabajando hasta 20 personas. Aquí los trabajadores ganan 3 salarios mínimos. En 4 años su producción asciende a 2,5 millones de plantas. La mayoría han sido destinadas a la reforestación en el bosque de Cherán, que en 25 años esperan se pueda aprovechar de manera racional. Básicamente se está reconstruyendo el bosque para fines resineros, para aprovechamiento maderable. Sí, para generar empleo más que nada. Como carpinteros vienen, compran un poco de madera aquí, se beneficia la comunidad. Este es un polín de 2x2, como en el mercado lo encontrara como a 12 pesos, cuando aquí está 6 pesos. El aserradero es otra de las empresas comunales. Aquí trabajan 12 personas y cada una gana 1,050 pesos a la semana. Por ahora la producción es poca debido a que en Cherán está prohibido el corte de árboles hasta que el bosque se recupere. No estamos cortando, simplemente estamos levantando lo que la naturaleza tumba. Antes del gobierno de autogestión en Cherán, la resinera comunal estaba prácticamente abandonada. La tala, la inseguridad y la mala paga desalentaron a los resineros. Llegó a haber 50 resineros. Ya en la actualidad, con toda la labor que se ha hecho, ahorita son aproximadamente 450 resineros. Los resineros ganan en promedio 4,000 pesos a la semana. Los 14 empleados que aquí laboran ganan 200 pesos al día, desde el gerente hasta el jornalero. Nuestros clientes son, normalmente son clientes del extranjero, que son uno de ellos que hacen tintas para impresoras, una marca muy importante. Otra de ellos vende aguas, refrescos hidratantes. Y otro de ellos venden unos chicles. Ahora proyectan fabricar productos propios.
ya sea ceras depiladoras y o barnices. Eso es un hecho que tenemos que hacerlo a final de este año. La Bloquera es otra de las empresas de la comunidad de Cherán. Empezó a operar en 2012 con recursos de la comunidad y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tenemos dos bancos con los que cuenta la comunidad, en donde los podemos explotar adecuadamente. Por 1,000 pesos a la semana, 13 trabajadores producen de 1,000 a 1,500 piezas diarias. La empresa ingresa también a la semana de 20,000 a 30,000 pesos y sus precios son los más bajos en la región. En 2 hectáreas del cerro llamado Cocundicata en Cherán, empezó en 2014 la construcción de un enorme captador de aguas pluviales. La situación es generar ahora sí empleos a la comunidad y también poderla proveer de un agua limpia y sustentable. Tiene la capacidad de abastecer de agua a los 20,000 habitantes de Cherán durante un mes. La capacidad del captador es de 20,000 metros cúbicos, estamos hablando de 2 millones de litros. El costo total es de 25 millones. Los recursos para su construcción fueron aportados por la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua y la comunidad de Cherán. Es, aseguran, el más grande de Latinoamérica. Es una captación de lluvia que no va a generar costos por extracción o por bombeo, todo es por caída libre. No se va a consumir energía eléctrica porque opera totalmente con paneles solares. Este mismo año, el agua que aquí se capte pasará a una planta potabilizadora donde será purificada y luego comercializada. La capacidad de potabilizar son 1,000 garrafones diarios. Planean la generación de 20 empleos y vender cada garrafón de 19 litros en 9 pesos. Se ha avanzado más que, pues ahora sí, en años anteriores. Y esto es gracias, le decimos a una persona o a un gobierno, sino gracias a la participación de toda la comunidad. En este momento vamos a pedirles que pasen a las sillas, compañeros propuestos. El 22 de enero de 2012, en Cherán optaron por un gobierno de usos y costumbres. Si hay alguien menor de 18 años, ya llegará el tiempo en que le corresponda también su participación. 4, 5, 6. En casi 5 años de autogestión, han ido más allá de la autodefensa de su gente y territorio. También se puede gobernar de manera transparente, también se puede generar la parte del desarrollo, pero también se puede generar la parte de la confianza y el servicio real a la comunidad. Pues da gusto dar estas historias, conocer estas historias, y felicidades a Cherán, que mañana cumple 5 años y está en estas circunstancias. Muchísimas